Buenas noches, voy a hacer la presentación del modelo matemático del capítulo 11, el cual se llama la ecuación lineal con dos variables, una propuesta para su aprendizaje en la escuela secundaria mexicana. Bueno, como introducción, vamos a definir primero qué es un modelo matemático. Este modelo es una representación simplificada y abstracta de un sistema o fenómeno del mundo real, utilizando el lenguaje matemático para entender y predecir su comportamiento. Se utilizan en diversas disciplinas para modelar situaciones complejas y realizar simulaciones. En este caso, lo utilizamos en matemáticas para modelar, valga la redundancia, los temas que son más complejos de explicar a los alumnos. En este caso, pues es una presentación de un modelo que nos va a permitir la enseñanza y el aprendizaje de unas ecuaciones lineales con dos variables. En este capítulo se aborda una secuencia la cual tiene pues aproximadamente una duración de 4 a 5 sesiones, específicamente de 50 minutos. Y bueno, pues se titula Los ahorros de Luis, el cual pues tiene como propósito el estudio de las situaciones modelables con ecuaciones lineales. Esto quiere decir que vamos a utilizar tablas, gráficas y ecuaciones algebraicas en un lenguaje natural, pues utilizando las variables y una forma de una fórmula que vamos a trabajar, que es y igual a mx más b. Los contenidos matemáticos que se abordan en este capítulo son los que se presentan, pero pues básicamente lo que debemos de saber es cómo nosotros realizamos una expresión algebraica, cómo se resuelve, cuál es un coeficiente, términos independientes, ecuaciones, números generales, variables sobre todo, y básicamente qué es una igualdad. Los materiales que se necesitan básicamente son materiales impresos, pero pues funcionaría muchísimo mejor con los materiales que son digitales en formato de hojas de trabajo. En este caso los manejan como si fueran applets, eh, o los archivos GeoGebra, que están como adjuntos en una página que nos permite pues abrir cada uno de los documentos o de los archivos que ya están programados para llevar a cabo las sesiones. Comenzando con el problema o el modelo, nos dice que hay un chico que se llama Luis que decidió ahorrar para comprarse una bicicleta, puesto que tiene un grupo de amigos con los cuales desea salir a pasear o hacer algunas otras actividades recreativas después de la escuela o para irse a la escuela. Estamos hablando de que este chico es un nivel de secundaria, pues básicamente yo considero que es como para contextualizar a los alumnos y decirles o tomar como un ejemplo a alguien que esté en el mismo grado o salón que ellos. Y pues bueno, básicamente este modelo nos dice que este chico quiere ahorrar dinero para comprarse la bicicleta. Sus padres, al inculcarle un valor que es la responsabilidad financiera, deciden ayudar, aportar a su cooperación. Pues básicamente dice que la cantidad que Luis logre ahorrar, su mamá va a ahorrar o a darle la misma cantidad que él logre juntar, y de igual manera a su padre. Su hermano también quiere verse como presente en este tipo de situación que su hermano ha decidido, por lo cual decide aportar una cantidad de 250 pesos al final de lo que logre juntar. La metodología que se utiliza en este modelo, pues básicamente nosotros, bueno, yo la identifiqué como una enseñanza tecnológica, en la cual el docente toma el papel de ser un guía y el alumno toma la responsabilidad de aprender. Es decir, que el docente solamente le va a proporcionar los materiales, el docente va a guiarlo en su desempeño, en el aprendizaje,
en los cuestionamientos que llegue a tener, y el alumno en este caso tendría que ser responsable de su propio aprendizaje, conocimiento, con sus conocimientos previos para lo que pues se requiere enseñar. En el modelo se presentan GeoGebras como base de enseñanza y a su vez se trabaja con una página que nos permite adjuntar las actividades programadas. Es la página que se muestra, pues en este caso, em, pues yo en lo personal no la conocía, pero me encantaría probarla algún día. Y pues bueno, comenzamos con la primera actividad que pues básicamente nos muestra una tabla de 4 entradas o 5 me parece, que pues bueno, a raíz de esta problemática o de este modelo, a Luis se le nacen diferentes cuestionamientos, tales como ¿cuánto lograré ahorrar en total si guardo 450 pesos? ¿O cuánto lograré ahorrar si logro guardar 655 pesos? Pero también se cuestiona cuánto debería ahorrar para comprarse una bicicleta que cuesta 3,400 pesos o una mejor de 5,200. Y pues básicamente esto se reduce a la siguiente tabla, que son 5 entradas. El ahorro inicial de Luis, la aportación de papá, de mamá, de su hermano y el total reunido. En este caso, pues como ya en el contexto sabemos que lo que logre ahorrar Luis se lo va a aportar su papá y su mamá de la misma manera. Su hermano va a mantenerse en una postura constante de decir yo te voy a aportar al final de todo lo que logres ahorrar 250 pesos. Por lo tanto, ya sabemos que en toda la tabla, básicamente la columna de la aportación de su hermano va a ser una constante de 250 y la aportación de papá y mamá van a ser iguales a las de el ahorro inicial de Luis. Al final, pues básicamente vamos a tener que sacar o sumar todas las cantidades y sacar pues el total de lo que logre ahorrar. En este caso teníamos pues los cuestionamientos de Luis, que son ¿cuánto lograré ahorrar si ahorro 450, 655 pesos? ¿Y cuánto debería ahorrar si quiero comprar la de 3,400 o 5,200? En este caso, pues yo llené la tabla de la siguiente manera, que pues básicamente es sustituir en la fórmula que se nos presentó al principio de y es igual a mx más b, y pues de esta manera encontramos todos los resultados correctos. Se nos plantea una situación que es pues básicamente llenarla en esta tabla de 5 entradas, en la cual pues nos muestra las cantidades de Luis, de su papá, de su mamá, de su hermano y por último el total. Pero aquí hay un cuestionamiento y dice que si es mejor o sería mejor tener un conteo en una tabla de 3 entradas. Y pues en mi respuesta yo diría que sí, porque pues básicamente el ahorro inicial de Luis, de su mamá y de su papá va a ser exactamente lo mismo, pero pues se va a multiplicar por 3. ¿Por qué? Porque tenemos 3 personas que van a aportar la misma cantidad. Por lo tanto, quedaría de esta manera que nada más es el ahorro inicial de Luis, la aportación de su hermano que va a mantenerse constante y por último el total disponible. Como podemos observar, los resultados que yo obtuve fueron los correctos. Ahora bien, ¿cómo llegamos a los resultados? De esta manera, yo sustituí en la fórmula de yx más b, que pues es la fórmula para hacer la forma de la ecuación. Entonces yo sustituí y es igual a m, serían las veces que se repiten una misma cantidad. En este caso son 3 porque 3 personas aportarán la misma cantidad, multiplicado por la cantidad que se va a aportar o que se va a ahorrar, más los 250 pesos que se mantienen constantes del hermano de Luis. En este caso, pues hice el despeje de la fórmula
y al final pues me quedó los 1,600 pesos que estaría ahorrando con la cantidad inicial. Y por otra parte hice otro procedimiento cuando nos pregunta cuánto debería ahorrar si quiero comprar la de 5,200. En este caso, pues solamente dejé la X como una incógnita porque ahora quiero saber qué cantidad voy a utilizar o qué cantidad debo de tener para que Luis logre comprarse la bicicleta de 5,200 pesos. En este caso, pues despejé toda la fórmula y pues al final me quedaron que debería de ahorrar 1,650 pesos si se requiere comprar la bicicleta de 5,200. Luego en un GeoGebra nos presentan la tabla de 3 entradas porque pues se supone que es un poco más fácil, más factible el análisis de los resultados y de las cantidades posibles que podría ahorrar Luis. Por lo tanto, de esta manera se nos presenta una gráfica que, pues como podemos observar, es una línea recta, pero pues básicamente lo que teníamos que hacer en esta actividad era colocar los resultados correctos y ver en dónde se colocaban cada uno de los puntitos para poder nosotros visualizar cómo es que, o bueno, no nosotros, sino que los alumnos puedan visualizar cómo es que se grafican este tipo de situaciones. Y bueno, por consiguiente tenemos la forma de la ecuación, que pues básicamente es sustituir la forma de y es igual a mx más b. En este caso la tenemos del lado derecho, que la forma de la ecuación terminaría siendo y igual a 3x más 250, que se mantienen constantes. En este caso podemos observar las 3 aportaciones que podemos ver en la tabla: aportación de mamá, de papá y del hermano de Luis. En este archivo podíamos modificar la cantidad de la aportación de Luis. Aquí podemos ver algo muy interesante, porque si nosotros quitamos las aportaciones de mamá y de papá, vemos que tenemos una línea recta totalmente distinta. No tenemos la misma, y pues básicamente esto es para identificar el comportamiento que pues tienen las gráficas de las ecuaciones, que pues en este caso ya no tendríamos las 3x. ¿Por qué? Porque quitamos la aportación de mamá y la aportación de papá. Por lo tanto, tendríamos x más 250. En este caso se modifica la ecuación y pues obviamente tenemos un resultado pues muy diferente. En este otro caso, podemos modificar la aportación del hermano de Luis. Como podemos ver, también se modifica la ecuación y pues la línea es otra completamente diferente. En conclusión, me parece que es un modelo muy completo en la cual nosotros podríamos basarnos para enseñar ese tipo de gráficas, de temas en las cuales implica una graficación, una modelación, eh, tabulación. Podemos observar cómo podemos generar nosotros fórmulas o formas. Eh, Me pareció un modelo excelente, por lo que pues a mí me gustaría muchísimo aplicarlo. Y pues básicamente eso fue todo. Muchas gracias.